Que Dios les bendiga. En esta hora quiero compartir la palabra del Señor con usted en Marcos capítulo 6, versículo 35 al 44. Y pues abra su Biblia ahí. El tema de hoy lo estoy titulando Da al Señor lo que tienes contigo. Y de esta manera vamos a leer ahí en Marcos 6, 35. Dice la palabra del Señor así, de esta manera. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí vemos nosotros este milagro donde el Señor dio de comer a 5,000 hombres. Y pues se menciona también en los otros evangelios que daba el número de los hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Y por supuesto, las mujeres, pues es mucho mayor el número de mujeres que de hombres, casi siempre. Y también el número de los niños es mucho mayor todavía que el de las mujeres. Imagínense un número refiriéndose a estos 5,000 hombres, pues tal vez eran 10,000 o 15,000 mujeres y otro tanto de niños. Así que era grande el número de esa multitud que el Señor alimentó con 2 peces y 5 panes. Si el Señor le preguntara a usted, nos preguntara a cada uno de nosotros: ¿me amas? ¿Qué le diría usted? Esta pregunta se la hizo a Pedro, y Pedro le dijo: sí, Señor, yo te amo. Lo respondió muy a la ligera. Le vuelve a hacer la pregunta al Señor: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Por tercera vez le vuelve a hacer esa pregunta, y él dice: ¿me amas, Pedro? Y Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué le respondería a usted? ¿Qué es lo que le respondería yo al Señor si me hiciera esa pregunta? Bueno, después de responder nosotros, ¿qué nos diría el Señor? Bueno, si me amas, dame lo que tienes. A Abraham le dijo: dame tu hijo, tu único hijo que tienes, dámelo. Y Dios estaba probando a Abraham para ver si Abraham amaba a Dios antes que amara a su hijo, antes que amara lo único que él tenía. A Pedro le dice: bueno, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y se lo dijo 3 veces. A Jonás
lo mandó a predicar a Nínive. A muchos, tal vez el Señor les está llamando para predicar, para servirle de una manera u otra. Jonás se rehusó, que le costó estar por 3 días en el vientre de un pez. No quiso hacer lo que Dios le mandaba. Tal vez usted, tal vez muchos de nosotros nos hemos rehusado a obedecer al Señor. Tal vez nos ha costado darle ese amor al Señor como Él lo demanda de nuestro corazón. A Moisés le dijo: quiero que vayas y saques a mi pueblo de Israel de ahí de la tierra de Egipto, y llévala a la tierra que yo les he prometido, donde fluye leche y miel. Y Moisés, él obedeció a Dios y lo hizo, aun cuando ya era de 80 años. Ya tenía 80 años, y como quiera, él fue y sacó a Israel de ahí de la esclavitud de Egipto. Bueno, Dios nos ha llamado. A mí el Señor, en lo personal, Él me llamó para servirle. Y yo también anduve corriendo igual que Jonás de un lado para otro, pero al final tuve que entender que Dios me estaba llamando, y pues ahora aquí estoy compartiendo la palabra de Dios con usted. Es por obediencia al Señor, y pues también tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. Yo sé que muchos siervos del Señor tuvieron que dejar muchas comodidades, tuvieron que dejar lo que tenían en sus manos y ponerlo en las manos del Señor. No solamente a los pastores o los misioneros, los evangelistas, tenemos que dejar lo que traemos, sino también usted, la iglesia, y que el Señor le está demandando a usted también que le dé lo que usted tiene en su mano. Tal vez lo tiene en su corazón, en su alma. El Señor dice: dame eso que tú tienes. Y así usted ponga atención cuando Dios le está pidiendo algo. Dios le está demandando algo a usted. Déselo, porque el Señor quiere hacer algo grande en la vida de usted. Y bueno, para entrar en este tema, darle al Señor lo que nosotros tenemos en nuestra mano o con nosotros. Bueno, en primer lugar, nosotros no debemos ver las circunstancias que nos rodean para poderle dar al Señor lo que Él está demandando de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando vemos nosotros nuestras circunstancias, nos va a costar mucho el darle a Dios lo que Él demanda de nosotros. Imagínese a Abraham, cuando Dios le dice: dame a tu hijo, a tu único, dámelo. Abraham hubiera dicho: pues Señor, y me lo diste, y ya en la vejez ya no puedo tener otro hijo, es el único que tengo, tú me lo prometiste, y pues ya no voy a poder tener más hijos. ¿Por qué? Él no refutó nada, no cuestionó a Dios, sino que él tomó a su hijo y comenzó a caminar hacia el lugar donde Dios le dijo: ve y dámelo. Y él, en obediencia, se lo estaba ofreciendo al Señor. Así que no debemos nosotros ver las circunstancias. Veamos en este pasaje de Marcos capítulo 6, versículo 35, las circunstancias que estaban rodeando a los apóstoles en ese momento.
Dice ahí en el versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, note usted, ya era tarde, la hora estaba avanzada, quiere decir que estaba a punto de oscurecer. Dice ahí, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto. ¿Qué circunstancia le rodeaba? Estaban en un lugar desértico. No había mucha población, o tal vez no había población. Estaba solo. La hora ya muy avanzada, decían los apóstoles en los oídos del Señor Jesucristo. Es un lugar desértico, ya la hora está muy avanzada. Ellos estaban viendo algo muy difícil. Y aquí vemos nosotros que ellos se acercan al Señor para reconvenir eso ahí en sus oídos. El ser humano, y ahí estamos usted y yo, siempre vemos las circunstancias. Y bueno, podemos decir es que tenemos que poner atención en lo que nos está rodeando, en todo aquello que está sucediendo, y es cierto, en muchas ocasiones sí tenemos que poner atención, pero para obedecer a Dios en lo que Él está demandando de nosotros, no debemos poner atención en las circunstancias, simplemente obedecerlo y no cuestionarlo, sino por fe debemos nosotros caminar. Ellos estaban viendo las circunstancias de esta forma, y vamos a seguir viendo ahí lo que pasa. Vemos nosotros que el Señor, Él conocía el corazón de los apóstoles. Él sabía que ellos estaban un poco débiles en la fe. El Señor estaba trabajando en el corazón de ellos. Ellos estaban dispuestos a servirle también. Ellos estaban dispuestos a obedecerle. Y por supuesto, si usted ve ahí, ellos andaban con el Señor Jesucristo, lo estaban siguiendo por obediencia. Él les llamó que lo siguieran y ellos inmediatamente dejaron sus redes, dejaron su casa, dejaron sus comodidades por estar con Él. Pero aquí en esta ocasión ellos veían que en ese momento ya estaba avanzada la hora y era un lugar desértico, no había a dónde recurrir ni para comprar de comer, ni tampoco para dónde quedarse y dormir y descansar. En primer lugar, el Señor nos dice a usted y a mí que nosotros debemos siempre preguntarle a Él. El Señor nos va a guiar a través de su Espíritu Santo, y Él lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Fíjese lo que dice ahí. Cuando venga el Espíritu de verdad, y eso es algo que usted y yo tenemos ya, para que nosotros acudamos al Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En otras palabras, Él nos va a enseñar. Aun cuando no sabemos nada, Él nos va a hacer saber lo que va a suceder, lo que va a venir más adelante. Entonces, en otras palabras, nosotros debemos preguntar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? No ver las circunstancias, sino acudir a Él. Acudir a Él. Señor, ¿de qué manera quieres que yo actúe? ¿Cuál es tu voluntad perfecta? El Espíritu Santo nos va a enseñar cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Cristo Jesús. Él nos va a guiar en la verdad y nos va a enseñar la verdad. Así que nosotros
debemos depender de Dios, preguntar todo el tiempo cuál es su voluntad, y Él a través de su Espíritu Santo nos va a guiar en su voluntad perfecta. Aquí vemos nosotros, ¿verdad?, que el Señor siempre nos va a mostrar su voluntad y su poder en todo lo que nosotros estemos haciendo. Y así que el segundo punto que vamos a ver aquí es que nosotros no debemos actuar con incredulidad. No debemos actuar tampoco con egoísmo. Y eso fue una de las cosas que sucedió en el corazón de los apóstoles al ver las circunstancias, al ver que ya era tarde, ver que ya era un lugar desértico, no podemos comprar, no podemos ir a ningún lugar por aquí cerca. Ellos en ese momento estaban actuando con egoísmo e incredulidad. Y vamos a ver ahí en Marcos 6:36 lo que le dicen ellos al Señor Jesucristo, cuando le dicen que ya estaba la hora avanzada y que era un lugar desierto. Dicen ahí en el 36, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor que estaban retirados y compren pan, pues no tienen qué comer. Ellos le estaban diciendo al Señor Jesús que los despidiera, ya váyanse, que les dijera, váyanse, vayan a las aldeas, vayan ahí a otro lugar a ver qué encuentran de comer. Esto es lo que ellos le estaban tratando de reconvenir ahí al Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algo estaba sucediendo ahí en su alrededor. Ellos tenían por ahí un poco de comida, pero no iban a alcanzar con esa comida para darle a tantas personas. Y por lo tanto ellos ya tenían hambre. Y ellos querían comer, tal vez ya querían descansar. Las circunstancias de ellos es que estaban cansados, tenían hambre. Entonces ya despídelos. Estaban actuando con egoísmo y también con incredulidad, porque no creían que iban a completar con eso poco para darle a tanta gente. Y ellos le dicen, ya despídelos. Ahí vemos nosotros que la opinión, ¿verdad?, de ellos, dice ahí en el versículo 37, fíjese nada más la incredulidad de ellos. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. El Señor Jesús les está pues retando a ellos de una manera, por así decirlo, denle ustedes de comer. Ellos le responden ahí en el versículo 37, que vayamos y compremos pan por 200 denarios. Si usted busca esa cantidad, pues es mucho dinero. Es un sueldo de tal vez más de un año de una persona. Y dice ahí, por 200 denarios y les demos de comer. Están ellos haciendo esa pregunta al Señor Jesús. ¿Qué tiene, Señor? ¿A poco nosotros vamos a ir a comprar con todo? Ni siquiera traemos ese dinero aquí con nosotros. Es una respuesta que ellos estaban dando. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y en el otro evangelio, en el evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 8 y 9, uno de los apóstoles dice esto. Dice ahí en el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Fíjese lo que está respondiendo él. ¿Qué es eso para tantos?
Oye, pues de perdido déjanos estos pececillos y estos panes para nosotros, no podemos darle de comer a todos. Ellos estaban actuando o respondiendo con egoísmo, primero mis dientes y después mis parientes. Mejor despídelos a ellos para que nosotros podamos comer con esto poquito que tenemos. Tal vez ellos estaban pensando, y somos 12 y Pedro come más que yo. A lo mejor Pedro se va a comer todo, solo. Ellos estaban actuando de esa manera, con egoísmo y con incredulidad. Cuando el Señor les dice, dadle vosotros de comer, ellos no creían que podían comer ni siquiera ellos mismos con eso, mucho menos aquellos 5,000 hombres y 10,000 mujeres y 15,000 niños. Ellos no les pasaba ni por aquí, mucho menos en su corazón, el ver un milagro de esa magnitud. Muchas personas tienen mucha incredulidad. No piensan que Dios puede hacer algo en sus vidas o que Dios les está demandando algo de sus manos, de lo que ellos tienen ahí en su casa para ayudar al que está necesitado. Y esto que voy a mencionar es solamente una idea de muchas cosas que algunas personas piensan o dicen o actúan de esa manera y dicen, no. ¿Cómo voy a dar esto si me ha costado mucho dinero a mí para que yo lo pudiera comprar? No, otra cosa, no, esto era de mi abuelita y es un recuerdo. Yo no se lo voy a dar a nadie, pero no lo necesitas, no importa, pero es un recuerdo. No se lo voy a dar absolutamente a nadie. Esto es un regalo que me dio mi mamá, tampoco lo puedo dar. Y no lo usa, tampoco no lo tiene por ahí en un lugar, lo tiene nada más allá en un arrinconado o tal vez en el closet, lo tiene abandonado, pero tampoco se lo da a nadie. Y de esa manera, muchas otras cosas, muchas otras respuestas, y Dios es quien lo está demandando porque alguien lo necesita, alguien tiene esa necesidad y se está nada más amontonando aquello, en lugar de que fluya. Es, por ejemplo, un lugar pantanoso, no fluye el agua, se comienza a apestar, a oler mal aquella agua, pero en cambio, cuando es un río y que está fluyendo y está la corriente, está el agua limpia, está el agua más pura, y ahí en ese lugar es donde puede haber mucha bendición. De la misma manera, así es la vida de nosotros cuando nosotros dejamos que fluyan las cosas que Dios nos está dando, que fluya toda aquella bendición. Dios nos da para que nosotros le demos a los demás, y está fluyendo. De esa manera vienen más bendiciones a la vida de usted, a la vida mía. Así que no debemos actuar con egoísmo ni tampoco con incredulidad. No piense que usted al dar aquello usted se va a quedar sin nada. No, al contrario, Dios le va a multiplicar, porque dice la palabra del Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando usted da, Dios le va a dar más. Dice la palabra del Señor también en los Proverbios, dice que aquel que da al pobre le presta a Dios, y Dios es quien se lo va a dar, se lo va a regresar y le va a dar más, porque sabe que su corazón es libre de todo egoísmo y de toda incredulidad. Nunca jamás piense que usted, si va a dar aquello, usted se va a quedar sin nada. Por ejemplo, una historia que a mí me encanta
En el Antiguo Testamento fue cuando el Señor manda a Elías fuera de Israel, a Sarepta, y ahí había una viuda, que esta viuda se quedó sin alimento, sin nada. Y cuando llega Elías, le pide un vaso de agua para beber. Y ella le trae un vaso con agua y Elías se lo bebe. Pero después de beberse ese vaso, le dice, dame de comer. Y ella dice, nada más tengo un puñado de harina y un poco de aceite para hacer una torta y comérmela y que mi hijo coma y dejarnos morir porque ya no hay nada. Y apenas estaba comenzando la sequía, que iba a durar 3 años esa sequía. Imagínense, por el resto de esos 3 años, ella ya no iba a tener nada de comer. Y ahí es cuando Elías le dice, dame a mí primero. Y cuando tú vayas a comer, no te va a faltar nada. Ella prepara aquella harina, hace la torta, le da esa torta ahí al profeta, al siervo de Dios. ¿Y qué sucedió? Que en la vasija de la harina y en la vasija del aceite, aquel puñado de harina que ella había sacado volvió a aumentar. Volvió a aumentar el aceite y la harina. Entonces de ahí sacaba ella harina, sacaba aceite, preparaba aquella torta para ella y para su hijo y también para el profeta, que ahí lo estuvo sosteniendo por un tiempo largo, y nunca jamás faltó la harina y el aceite. ¿Por qué? Porque ella fue obediente. Dios le dijo al profeta, yo le di una orden a una viuda para que ella te alimente ahí en su casa. Tal vez eso es lo que Dios le está pidiendo a usted, o otras cosas diferentes. Pero el Señor demanda algo de nosotros, nos está probando y jamás nos va a faltar nada cuando nosotros obedecemos al Señor. Lo puedo decir de muchas formas, como Dios ha sido bueno conmigo, como Dios ha sido proveedor conmigo, con mi familia. Yo sé que también con usted, que le ha obedecido en muchas ocasiones, también el Señor ha sido bueno con usted y le ha multiplicado cuando usted le ha obedecido. Muchas personas actúan con incredulidad y dicen, yo no creo que pueda hacer esas cosas. Yo no puedo lograrlo, no puedo hacerlo. Hay incredulidad en su corazón. No piensan o no creen que Dios puede hacer algo grande en la vida de él, en la vida de ella, en la vida de usted. Así que nunca actúe con incredulidad. Muchas de las personas les cuesta darle a Dios las ofrendas, los diezmos. A veces Dios está probándonos a usted, a mí, para ver qué corazón tenemos nosotros, si nosotros somos fieles para dar el diezmo o para dar una ofrenda especial cuando Dios lo está demandando. Muchas de las veces es en la iglesia que Dios está poniendo en el corazón de toda la iglesia el dar una ofrenda especial a Dios para X razón. El diezmo es algo que nosotros debemos dar, pero dice la palabra del Señor, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Los diezmos, las ofrendas, debemos nosotros darlo
al Señor, no lo estamos dando. Muchos dicen, se lo están dando al pastor. No, el pastor no necesita que usted lo dé. Usted es quien necesita ser obediente a Dios porque usted necesita que Dios le bendiga. Usted es quien necesita ver el milagro, el poder de Dios en la familia de usted, porque aún el pastor también está sujeto a darle a Dios lo que es de Dios. Cristo Jesús dijo que debemos darle nosotros a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y ahí estamos tanto usted como yo sujetos a obedecer a Dios. Porque yo también y todos los pastores también nos hemos despojado de lo de nosotros para obedecer a Dios, para predicar el mensaje de la palabra de Dios. Así que nunca jamás actuemos con incredulidad o con egoísmo. Si Dios nos está demandando algo, pequeño o grande, sea como sea, debemos obedecerle a Dios en aquello. Dios va a ser muy directo y muy claro en lo que Él está demandándole a usted. El Señor le dice a los apóstoles qué es lo que tienen ustedes. Y ellos tuvieron que decir lo que ellos tenían. Así vemos nosotros ahí este tercer punto, ¿verdad? Donde el Señor demanda lo que tenemos en nuestras manos. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos? ¿Qué es lo que tenemos que el Señor está demandando que se lo demos? El tercer punto, Marcos capítulo 6, versículo 37 y 38. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Versículo 38. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Ellos vienen de regreso y le dice, tenemos 5 panes y 2 peces. Eso es todo lo que tenemos. Bueno, tal vez el Señor ahí no lo está diciendo aquí, pero tal vez le dijo, a ver, tráiganmelo. Pónganlo en mis manos. Porque ahí vemos nosotros que el Señor levanta sus ojos al cielo y yo creo ahí que el Señor levanta aquel alimento y comienza a orar con sus ojos al cielo y también levantando ese alimento, dando gracias por aquel alimento y comienza a bendecir ese alimento. Así que el Señor sabía lo que ellos tenían. Él es omnisciente, Él sabía hasta los pensamientos de ellos, pero Él les hace la pregunta solamente para que ellos tomaran una iniciativa. La iniciativa depende de usted, depende de mí. El Señor sabe lo que tenemos y lo que no tenemos. El Señor sabe también lo que hay en nuestro corazón, si hay disposición o no hay disposición, pero Él quiere que nosotros tomemos esa iniciativa de traerlo y ponerlo en sus manos. Tal vez los apóstoles le dijeron, mira Señor, esto es lo que tenemos, 5 panes y 2 peces, ten, a ver qué puedes hacer con eso. Y ellos ahí ya comenzaron a actuar como el Señor quería que actuaran. Así que de esa manera, al poner ellos aquel pan, aquellos peces en las manos del Señor, Él comenzó a hacer de su parte lo que Él tenía que hacer. Así que usted y yo debemos darle el tiempo al Señor, debemos darle nuestro corazón, debemos nosotros
darle todo lo que ha puesto Él en nuestra mente, porque muchas de las veces el Señor va a poner en nuestros pensamientos y en nuestro corazón un deseo para servirle, pero nunca debemos quedarnos nada más con ese pensamiento, nunca debemos quedarnos nada más en el deseo, debemos actuar, debemos tener iniciativa, debemos dar el primer paso. Cuando usted da el primer paso en todo lo que Dios está demandando de usted, entonces el Señor va a dar todos los pasos que Él debe dar. En su amor, en su gracia, en su poder. Él va a dar todos los pasos necesarios y usted va a ver el poder de Dios. Usted va a ver el milagro de Dios en la vida de usted. Usted va a experimentar cosas grandes en la vida de usted cuando usted da ese paso. Así que tal vez usted ha pasado muchas de estas situaciones. Tal vez usted ha experimentado también milagros del Señor en la vida de usted cuando usted tenía algo insignificante y el Señor lo multiplicó al momento que usted le dio a Dios en sus manos aquello poco que usted tenía. Si yo me pongo a contar de muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida, usted se sorprendería, pero no me voy a pasar aquí dando testimonio de todo lo que yo he vivido. Simplemente le animo a que usted experimente por usted misma, por usted mismo, el poder de Dios. Ponga en las manos del Señor lo que Él está diciendo, dámelo. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Dámelo. Yo voy a bendecirte y voy a convertirte en bendición para alguien más. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Tú vas a ser bendición y en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Tal vez usted no va a bendecir a todas las familias de la tierra, pero usted conviértase en una bendición para otras personas, para los que le rodean. Dios quiere hacer algo grande en la vida de usted. Tal vez el pan que usted tiene ahí en su mesa, parta ese pan y diga, Señor, yo me voy a comer pero Señor, voy a buscar a la persona que tú quieres que yo le dé este pan. O simplemente pídale usted al Señor que alguien venga y le toque la puerta a mediodía, cuando usted se va a disponer a comer, y dígale, Señor, manda a la persona que tiene hambre para darle este pan, para que coma lo mismo que tú me has dado a mí. O vaya y búsquelo y no se siente en la mesa hasta que usted le dio ese pan a alguien que tenía hambre. Dios siempre le va a abrir puertas, le va a presentar oportunidades a usted para que usted experimente el gran poder de Dios. Nunca, jamás le va a faltar en su alacena el alimento. Su alacena siempre va a estar rebosante para que usted comparta con el necesitado. Busque la familia que le hace falta ese alimento que a usted le sobra, porque Dios le dio de más a usted para que usted lo pueda compartir. Así que siempre hay una razón por qué tenemos extra en nuestra alacena, en nuestro refrigerador. ¿Por qué tenemos de más ahí en la estufa? ¿Para qué cociné tanta comida si no me la voy a terminar? Porque a alguien le hace falta comer lo mismo que usted va a comer. El Señor se lo está pidiendo. El Señor le quiere bendecir aún mucho más de lo que lo ha estado haciendo. Si no, usted puede ver
a la luz de su propia vida, de su diario vivir, que cuando usted le obedece a Dios, usted le da más a Dios de lo que Él está pidiendo, usted va a ver que inmediatamente el Señor se lo multiplica y usted puede seguir compartiendo con otra persona. Usted va a seguir haciéndolo todo el resto de su vida. Dele su tiempo, dele su corazón, dele su alma. Es muy importante darle a Dios no solamente lo material, sino también nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra alma. Y usted se va a deleitar, usted se va a gozar más y más de lo que Dios va a estar haciendo en la vida de usted. Si antes su vida no tenía sentido, no tenía usted aquel gozo rebosante en su corazón, usted se va a dar cuenta que el Señor va a darle gozo en abundancia porque usted le rinde su alma y su corazón y usted le obedece a Dios. Dios le va a guiar, como dijimos al principio, a través de su Espíritu Santo le va a guiar en todas las cosas que usted debe hacer. Cuando Dios le pida algo a usted, déselo, porque Él va a hacer algo excelente. Usted hace algo bueno, Dios va a hacer algo excelente con aquello bueno que usted le está poniendo en sus manos. El Señor siempre quiere que usted le ponga todo lo que Él mismo le ha dado. Póngaselo en sus manos. Déjeselo ahí y diga: Señor, yo traigo esto que me diste. Quiero compartirlo con aquel que necesita. Quiero ser de bendición a la persona que tú me indiques que yo comparta. Quiero bendecirle en tu nombre, en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, Señor. Así que el milagro va a comenzar ahí en el corazón de usted. El milagro ya está sucediendo en nuestro corazón porque nosotros estamos dispuestos a escuchar a Dios y obedecer a Dios. Así que también el milagro va a comenzar a multiplicar. Se va a multiplicar aquello en las manos de nosotros. Porque Dios ve que nuestro corazón es libre de todo orgullo, de toda vanidad, de todo egoísmo, y comenzamos nosotros a caminar en obediencia con Dios. El milagro es para que usted le sirva a Dios. Es para que usted le sirva a Dios sirviéndole a las demás personas. Por eso Dios multiplica, para que nosotros podamos servirle a Él sirviéndole a otras personas que están en necesidad. Él hará también ese milagro para que usted lo honre, lo exalte, lo glorifique. Después, me imagino yo a los apóstoles sorprendidos de aquel milagro que el Señor hizo frente a los ojos de ellos. Tal vez la comida de ellos, tal vez fue o llenaron ellos nada más de estar compartiendo abundancia con toda aquella multitud. El Señor los sació en su corazón y su alma, que al último tal vez ellos ni comieron, pero se sentían como si hubieran comido. Porque el Señor sacia el alma, sacia el corazón y todo el interior de nuestro ser cuando nosotros le obedecemos. Cuando estaba Él ahí hablando con aquella mujer en el pozo de Samaria, con aquella mujer samaritana, los apóstoles se habían ido a buscar alimento y Él se quedó en el pozo.
Y en eso viene aquella mujer a sacar agua de aquel pozo y le dice el Señor Jesucristo: mujer, dadme de beber. Y ahí tiene un diálogo con ella, de tal manera que ella se dio cuenta que era el Mesías, el Salvador, el enviado de Dios. Y cuando vienen los apóstoles de regreso, le dicen: Señor, aquí está la comida. Y él dice: yo ya comí. Ellos se preguntan: ¿quién le daría de comer? ¿Cómo fue que comió él si aquí no hay nada para comer? Pero la comida de la cual estaba hablando él era compartir la palabra, la salvación. Él prácticamente, él se sentía satisfecho, lleno, aún en su estómago, al compartir la salvación con aquella mujer y con el resto de la aldea donde ella pertenecía. Así que cuando usted comienza a servirle a Dios, a obedecer a Dios, comienza usted a desarrollarse, a desenvolverse en el poder del Señor, porque está obedeciendo al Señor, el Señor le va a saciar su interior, el Señor le va a saciar su corazón, el Señor también le va a dar abundancia. Por eso le digo que el Señor va a hacer algo excelente. Usted pone algo bueno de lo que usted tiene en las manos del Señor, y el Señor va a hacer algo excelente. Algo que usted no había experimentado, usted lo va a comenzar a experimentar por el poder y el amor del Señor en la vida de usted. Así que prepárese para recoger grandes bendiciones en abundancia de su interior, y aún lo material. También el Señor le va a suplir sus necesidades. Poco o grande, poco o mucho, pequeño o grande, lo que sea, Dios se va a encargar de las cosas de usted. Fíjese nada más lo que sucedió cuando los apóstoles pusieron en las manos del Señor aquello poco que tenían, que ni siquiera ellos podían alcanzar. Después ellos tuvieron que recoger abundancia. Marcos 6:41 al 44. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. ¿De quién? De la multitud. Ellos tenían que llevarlo y dárselo a toda la multitud. Dice que se lo dio a ellos para que ellos lo pusiesen delante de los que tenían hambre, que era toda la multitud. Y repartió los 2 peces entre todos los apóstoles. Les fue dando tal vez en bandejas, en canastas, y les fue dando: a ver, acércate tú, y les puso 2 pedazos en una canasta, y al momento de ponerles se multiplicaba aquello, y en la otra canasta del otro apóstol, y de la otra, y del otro, y del otro, y del otro, y se iba multiplicando, y lo repartió entre todos ellos. Y después ellos iban y ponían delante de toda la multitud, y sacaba la multitud, sacaban un pedazo y se multiplicaban más y más y más y más, de tal manera que era buffet. Podían repetir, podían comer más, se saciaron. Y ellos, al final, dicen el 43, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró, de los peces. 12 cestas llenas de pan, y todavía sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres, tal vez 10,000 mujeres y tal vez 15,000 niños. ¿Cuántos fueron? Alrededor de 30 o más, no lo sé.
Pero todos ellos comieron con aquello poquito que ellos tenían. ¿No le gustaría que el Señor hiciera cosas grandes en la vida de usted? El Señor lo quiere hacer. Un hombre leproso le dijo: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. El Señor le dijo: quiero, sé limpio. Así el Señor le dice: yo quiero también usar tu vida, quiero bendecirte, pero también tú tienes que tomar la decisión. Usted tiene que tomar esa iniciativa. Ese es el momento de decirle al Señor: Señor, tú me has estado pidiendo esto. No se trata entre usted y otra persona, se trata entre usted y Dios, usted y el Señor. Lo que el Señor le ha estado demandando a usted de su mano, lo que el Señor le ha dicho: ve y dale esto a esta persona, no lo retenga, porque tal vez usted está reteniendo muchas bendiciones que deberían llegar a la mano de usted, porque usted tiene que llevar esas bendiciones a algún otro lugar, a alguna otra persona, alguna otra necesidad. Dios tiene algo grande para usted. Sea un hombre, sea una mujer que le sirve a Dios con todo su corazón y su alma. Tal vez el Señor está pidiendo nada más su corazón y su alma. El Señor de ahí en adelante le va a enseñar qué más tiene que hacer. Dios está dispuesto para darle muchas bendiciones a usted y a su familia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por la enseñanza que tú nos das, Señor, de honrarte y servirte con lo que tú mismo nos das. Hoy, Señor, ponemos nuestro corazón en tus manos. Ponemos todo nuestro ser en tus manos. Enséñanos, Señor, para entender tu voluntad y darte a ti todas las cosas que tú demandes, nuestro tiempo, nuestra mente, todo nuestro corazón, Señor. Y aún, Señor, lo material, si tú lo estás demandando, permítenos entender, Señor, qué es lo que tú quieres que te demos, para dárselo al necesitado, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos por todo. Bendice a cada familia, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, porque aún en los niños, Señor, tú te glorificas y ellos también te obedecen con todo su corazoncito. En Cristo Jesús, que tu presencia sea en cada hogar. Y te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y el Señor esté con usted en gran manera.